Hola a todos, yo soy Néstor Borroni, docente de la universidad. Eh, Aparte estudié en la ENERC, perteneciente al Instituto de Cine. Yo en realidad me gustó siempre el montaje y la producción, y obviamente a través del montaje tuve que incorporar todo lo que es guión, ¿no? Hoy ya doy talleres de guión, y empecé a trabajar mucho con el tema de los personajes, por eso me pareció interesante hacer esta propuesta para ustedes. Eh, Tratar de jugar. La idea es que yo sé que acá no se puede hablar, pero sí pueden mandar mensajes por chat, así que vamos viendo. Porque la idea mía no es tampoco que sea una cuestión teórica, que de repente empezar a hablar de cosas, sino que ustedes, a medida que yo les vaya mostrando cosas, puedan ir pensando, ¿no? A lo que voy específicamente, y por eso lo voy a leer, muchos se olvidan que qué le sucede al personaje para poder contar la historia deseada. Esto fue lo que coloqué como presentación. Piensan demasiado en el relato y se olvidan quién la está contando y qué sucede. Es por eso que charlaremos hoy sobre el personaje, sus dimensiones y aspectos, entender que sin personaje no hay acción y sin acción no hay historia. Es por eso que también se debe comprender la importancia de investigación y búsqueda, dimensionar la importancia de realizar este trabajo para fortalecer la historia que se quiere contar. Entonces, ¿qué? No, no es de crochet, Fabiola, no sé, pero bueno. Eh, lo, a lo que quiero llegar con esto, este, como dije, que la idea del taller es tratar de pensar en los personajes y no tanto en la historia. La historia se va armando en función a lo que le sucede a estos personajes, ¿sí? Eh, entonces, por eso pongo esta primera imagen. Y vamos a arrancar como el juego de primero ver, y cada uno obviamente en su cabeza va a generar algo, le va a dar una información. Y la idea del personaje no siempre tiene que ser seres humanos, puede ser cualquiera. Hoy con el tema de la animación, cualquiera es personaje, hasta un árbol, hasta autos, como Car. Digo, piensen que el personaje igual hoy algo le sucede. Entonces, digamos, nosotros tenemos esta imagen, está bien, es un loro, una paloma que lo mira, otras atrás, fuera de foco, que de repente no se ven. Pues nosotros cuando empezamos a pensar en una historia, si pensamos en la historia, y sí, vemos a un loro comiendo y el otro como que tiene ganas de comer, ¿sí? Pero si yo a ese loro ahora, en vez de que ver repentinamente así como lo vimos y como todos pensamos lo mismo, diga, este loro se llama Pedro, la paloma se llama María, y María en ese momento le dijo, ¿me vas a convidar? ¿Sí? Y el loro le dijo, no, ahora no, primero como yo todo lo que tengo ganas y después te voy a dar. Es decir, cuando nosotros empezamos a pensar en el personaje, podemos pensar que no están peleados, sino que son aliados. Si empezamos a colocarles a ellos una dimensión totalmente distinta a la que vemos visualmente. Obviamente que lo visual, como directores, el día de mañana va a sopesar, que justamente la puesta en escena influye en lo que ustedes van a mostrar, pero también una puesta en escena puede ser una contradicción en realidad a lo que está sucediendo o lo que va a suceder. Eh, Espero un poco ser claro. Si alguno de repente le entra duda de lo que digo, me dice, pero es empezar es decir, cuando uno va a entrenar, yo muchas veces a los alumnos les digo, vos vas a entrenar y no salís a correr directamente. Vos, cuando salís a entrenar, a correr, primero haces una blanda, respiración, elongación, y por ahí estás 15 minutos haciéndolo y recién salís a correr. Vos sabés que te hace mal, pero cuando ya estás acostumbrado a esto, a realizarlo, se transforma en algo automático. Nosotros no estamos constantemente pensando que tenemos que respirar, lo hacemos automáticamente o pestañear.
Lógicamente, sucede que al principio, si yo pienso en el personaje, dice, pero si yo tengo que pensar todo esto. Y a veces lo ideal es que sí, pensar en ese personaje, pensar en que de repente de dónde viene, qué es lo que hace, qué edad tiene, ¿sí? Cuál es su situación psicológica, qué le está pasando, qué está pasando en ese momento, qué es lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque de repente eso nos va a ayudar a nosotros a poder avanzar en esa historia. Yo ahora arranco con esto porque después quiero llegar a plantear otra imagen que va a ser más complicada y siento que va a ser un poco más dura en lo que quiero plantear, pero para que se den cuenta cómo uno, si va pensando en los personajes, va delineando ciertas cosas, puedo también de alguna manera llevar al espectador hacia un lado y en realidad no es ese lado también. Bien, vamos a pasar a otra imagen. Si yo coloco esto, ¿qué pasaría? También empezamos a pasar a pensar en un montón de cosas. Empezamos a pensar que de repente por ahí están mirando al fotógrafo, ¿sí? Pero yo cuando construyo al personaje, ya es distinto, porque yo empiezo a pensar, como yo digo, ya ponerle un nombre a ese personaje, decir quién es, se empieza a transformar en otra cosa. Nosotros vemos unos monos, bárbaro, y empezamos a imaginar esos monos que dice, bueno, está mirando el fotógrafo, se quedaron helados por algo. Ahora, ¿qué pasa si yo, ustedes, ¿no es cierto? A cada uno de estos monos le empiezan a poner un nombre. Yo digo que la más grande es la mamá y digo que los otros dos más chicos son los hermanos. ¿Sí? Ya ustedes empiezan a transformar de otra manera esa información. La foto me dio algo, la imagen me dio algo, pero a partir de que yo le empiezo a incorporar información a cada uno de ellos, a delimitar quiénes son, qué pasa, o puedo decir en ese momento qué está sucediendo, a mí en mi cabeza me empieza a transformar otras cosas. Por eso es la importancia de trabajar en el personaje. Si yo en este momento dijeran que en realidad están así porque acaban de ver que se llevan a su papá muerto, ¿qué pasa? Empezamos a pensar desde el lado psicológico lo que le está pasando a ellos. Entonces esa imagen que podía ser de sorpresa solamente por alguien que le está sacando la foto, al transformarlo en decir, no, se está llevando al padre, que de repente unos cazadores se lo están llevando, ya automáticamente estos niños y esa mamá, obviamente, están pensando en otra cosa. Y obviamente el espectador va a recepcionar de otra manera la información que yo le estoy dando. Espero que se vaya entendiendo hacia dónde yo voy, lo que quiero decir con esto. Por eso decía la importancia de ir pensando en el personaje en sí mismo, ¿sí? Es importante cada vez que uno va a escribir un guión. Yo muchas veces cuando estamos trabajando con los alumnos, eh, hago este tipo de ejercicio. Acá, por eso digo, con el tema de que no se puede hablar es un poco más complicado, pero yo ahora voy a colocar otra foto y le voy a dar un minuto para que piense y si alguno quiere mandar algo por chat, que me diga, yo pienso tal cosa, yo pienso que está haciendo tal cosa. Sería bueno que alguien por chat, cuando yo ponga la próxima foto, me diga, yo me imagino esto. Entonces, está bueno que se lo imaginen y por otro lado, yo ponerle otra situación para que entiendan cómo el hecho de cambiarlo, cómo la visión de lo que está sucediendo pasa por otro lado. Por eso arranqué con animales, porque a mí me parece muy interesante esto. Si yo pongo esta foto, si alguno me quiere contestar por chat, ¿qué se imagina? Lo que piensan en el momento, ¿eh? Se llevaron su hueso en el maletero del auto, que lo abandonaron, bien, bien, Olga, Kelly, bien. ¿Qué más? El perro espera a ver quién baja para saber qué come hoy, bien.
está acechando porque tiene hambre, el perro está vigilando la zona, bien. ¿Ven cómo empiezan a surgir estas cosas? Está bueno, Laura. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Bien. Si yo ya ahora vamos a algo, si decimos que en realidad está despidiendo a su papá o su mamá que se va a trabajar, ¿sí? Y está esperando a que se vaya porque va a hacer travesuras. Por eso es importante pensar, porque parte de lo que dijeron acá recién, que lo abandonaron, Olga, ¿no? Que dijo que lo abandonaron, es lo que, por ejemplo, los alumnos siempre me dicen, sí, acá lo dejaron en la ruta. ¿Sí? Está bueno esto que pusieron, se llevaron el hueso del maletero en el auto, está genial ese. Pero pueden ser esas cosas. Entonces, ahí es lo interesante, cómo empieza a cambiar esa historia. Porque si yo voy por el hueso del maletero del auto, capaz, ese perro empieza a perseguir el auto. Entonces empieza a construir una historia a partir de la situación que le está pasando a ese perro. Entonces no estoy pensando en la historia, estoy pensando en lo que le sucede a ese perro en función a ese hueso, porque ese hueso también puede tener algo de trasfondo que se lo regaló alguien que él extraña, alguien que ya no está más en este mundo, que de repente era con el que jugaba con su compañero, otro perro más que hoy no está más. Digo, empiezan a aparecer 20.000 posibilidades que son las que ustedes tienen que empezar a pensar. A mí me sucede que cuando yo leo el guión de alguien, que me piden, por favor, ¿me podés leer el guión? Obviamente no lo leo una vez, lo leo por lo menos 3 veces. La primera para entender la historia, la segunda un poco para ver cosas más profundas, y ahí ya en la tercera empiezo a ver cómo funcionan esos personajes, porque también tengo que ver que sea verosímil, que esa historia está transcurriendo en función a lo que está sucediendo. Sí, quizá adoptar a los cachorros es buena esa también, Ana, esa es genial. ¿Se entiende? Por eso, vean ustedes cómo si uno empieza a pensar en eso, que eso, por ejemplo, lo que dice Ana, que quizás adoptaron a su cachorro, también, pero ¿qué pasa en el caso ese? Ese perro está triste, no está contento, ¿sí? El ejemplo que yo di en su momento, dije, está esperando, saludando como a su dueño que se va del trabajo y va a hacer travesuras, ya psicológicamente estaría contento y va a hacer lo suyo, y en el caso de lo que dice Ana, adoptaron al cachorro y hoy se queda sin su hijo. Esto es lo que es empezar a trabajar personajes, empezar a pensar de otra manera. Normalmente uno cree que lo hace. Yo digo porque leo muchos guiones y pasa eso. Yo, para que entiendan de que hoy también yo lo que planteo no es que de repente yo fui un genio y hoy lo digo como si yo siempre lo hubiese sabido. A mí me pasó en un momento, en una oportunidad, teníamos un guión de largo, queríamos una devolución y yo tuve la oportunidad, porque al estar estudiando en la NER, estaba Juan Bautista Estañaro, el director y guionista, y le pedimos una devolución del guión. Y la verdad que yo con él fue el primero como maestro que aprendí algo muy importante, que yo, ansiosos en un café, esperando que nos diga que nos hable del guión, qué le pareció, y él vino con una libretita anotada y empezó a decir, ¿por qué el personaje hace esto? ¿Por qué realmente va para este lado? Es decir, no nos habló en ningún momento del guión. Nos habló de las reacciones, es decir, en ese momento le estoy hablando, hoy estamos 2021, esto habrá sido en el 2001, 2002 más o menos, para que se den una idea que de repente, cómo uno aprende del otro, que por eso cuando una historia funciona, no es solamente por la historia es una justificación de lo que le va pasando a los personajes, de lo que está buscando, de esa impronta, de eso que quiere resolver, de eso que tiene que eh, eh, poder avanzar, ¿sí? Entonces, si vamos al ejemplo que el perro, dice Laura, el perro está vigilando la zona. Está bien, perfecto. ¿Ese será el dueño o en realidad es otra persona? Es decir, entonces ya no pasa a ser el que está en el auto
el dueño del perro, sino que empieza a ser otro. Es decir, empiezan a cambiar un montón de cosas y empieza a cambiar la psicología del perro, porque está en una actitud totalmente distinta, alerta, ¿sí? Pendiente de los movimientos de la persona que esté adentro. ¿Sí? Cada ejemplo que ustedes tiraron, ¿sí? Está acechando porque tiene hambre. También puede ser que alguien paró y está esperando a ver si le van a de comer. ¿Sí? Esto lo dijo Ana. Eh, entonces, empecemos a pensar de otra manera, tratemos de que cuando digamos, uy, voy a contar sobre, no sé, el aborto. Bueno, está bien. ¿Qué pasa con eso del aborto? ¿Qué es lo que sucede? A ver, es decir, ¿queremos el aborto legal? Sí, ok, pero hay gente que está en contra, ok. ¿Y qué pasa cuando hay un enfrentamiento entre uno y el otro? ¿Por qué esta persona está a favor? ¿Cómo llegó a esa instancia? ¿Son católicos? ¿No son católicos? ¿Ateos? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Por qué? Por eso les decía en un momento la importancia de ir pensándolo, aunque al principio cueste, porque después es más fácil para escribir la historia, es más fácil mover a ese personaje y empiezan a ocurrirse cosas distintas que por ahí no nos hubiésemos imaginado. Vamos a pasar a otra imagen. ¿Sí? A ver qué dicen en el chat con respecto a esta imagen. ¿Qué se imagina? ¿Comentarios de qué opinan? Un perro que está teniendo a los demás, los está cuidando, uno alerta, el otro sentado, el otro mirando para otro lado. Digo, pongámosle personaje y digamos, ¿qué está sucediendo? El perro jefe, dice Diego. Bárbaro. ¿Sí? ¿Creen que siguen siendo humanos? Bien, Juan. ¿Sí? ¿Qué más? Es el ayudante de un paseador. Perfecto, Ana, sí. Bien. ¿Qué más? El paseador de perro lo dejó a cargo el más grande mientras él se fuma un pucho atrás. Bien, bárbaro. Eso es Alexis. ¿Sí? ¿Qué más? Imaginemos también, porque nosotros decimos el paseador, y si fueron a pasear solos, y si él dice, bueno, vayamos, como saben que son medios lieros, él lo lleva en correa, digo, sus dueños le dicen, bueno, va, saben que se van a pasear solos y es el que controla, ¿está o no está el paseador? Digo, eh, está bueno esto de pensar que ellos también se pueden manejar de manera independiente, ¿no? Eh, Me gusta lo que dijo Juan, que cuando dice, creen que siguen siendo humanos, ¿sí? En realidad, cuando son personajes, nada, son perros que de repente nosotros no los entendemos, pero en una película sí vamos a entender lo que hablan entre ellos. ¿Sí? Es justamente ahí que empieza la creatividad de ustedes a ver por qué lado van, qué es lo que quieren. ¿Sí? Es como la película esa de los perros espías. Eh, Acá dice Diego, humano en cuerpo de perro, también, que hay películas de eso. A lo que voy con esto es que también empezar a entender que no hay limitaciones. Por eso yo sinceramente cuando me acuerdo que salió la película Cars, yo dije, qué película, qué bárbaro, pero en definitiva si uno la mira, a mí me gustan las películas de animación, terminás creyendo en el personaje. Es un auto, sí, habla, pero está construido de tal manera que te vas metiendo y vas creyendo en el personaje. Cada uno es quien es, ¿sí? Tienen maneras distintas de pensar, y eso es lo importante, que no hay limitaciones. Eh,
ese perro es un proxeneta y vende cachorro. Está genial, Juan. También, también puede estar agarrando y haciendo para que se lo lleve alguno. ¿Sí? Por ahí hay un cartel que nosotros no estamos viendo y se dan los perros. Pero es tal cual, es tal cual. ¿Sí? Es así. Pero fíjense cómo empieza a surgir en pensar, no en la historia. Si pensamos en el personaje, la historia se va dando. La historia nos va llevando a ver qué queremos contar. Por eso yo dije, si pensamos en el aborto, que fue un tema que en un momento todo el mundo empezó a escribir sobre el aborto, tenemos que pensar qué le pasa a ese personaje que quiere hablar del aborto, qué le está sucediendo, por qué de repente quiere abortar, qué pasa con sus familiares, qué es lo que le sucede para haber llegado en la instancia de hacer eso, en qué instancia tuvo esa relación para que de repente quisiera abortar. ¿Fue violación? No, capaz no fue violación, igual no quiere, ¿sí? Es decir, hay un montón de disparadores que no es fácil. En un momento uno tiene que decir basta y decir vamos por ahí. Vamos con otro ejemplo. Yo acá, esperen, me fui para arriba. Yo acá puse, la función de los personajes consiste en aportar a la historia aquellas cualidades de la caracterización que resulten necesarias para actuar de forma convincente según las decisiones tomadas. Expresado de manera sencilla, todo personaje debe resultar creíble, lo suficientemente joven o lo suficientemente mayor, fuerte o débil, listo o ignorante, generoso o egoísta, ingenioso o soso, en proporciones correctas. Cada una de esas características debe incorporar a la historia la combinación de cualidades que permita al público creer que el personaje, acá faltó personaje, sería capaz de hacer lo que hace. ¿Sí? Es decir, eh, es importante, fíjense que recién con lo del perro, el fuerte o el débil, alguien dijo que, bueno, es proxeneta, el perro jefe, se empiezan a tomar esas cosas de alguna manera. Por eso entiendan que hay cosas que la tiene innata, incorporada, pero no las trabaja. Empieza a escribir la historia, empieza a escribir escenas, pero resulta que, ¿en qué momento te detuviste a pensar en ese personaje? ¿En qué momento dijiste, por qué llegó a esa instancia? ¿Sí? Es como si uno estuviera haciendo una tesis y dijera, bueno, tengo un universo y dentro de ese universo tengo que tomar una decisión. ¿Va por este lado? Quiero hablar de una enfermedad. ¿Conozco la enfermedad? Sí, la conozco porque tuve lamentablemente un familiar que tuvo cáncer, otro tuvo otro problema, entonces la conozco. ¿Necesito un poco más de esa información? Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque de repente no es lo mismo que esa enfermedad, si yo quiero hablar de un joven, porque yo por ahí tengo una experiencia de alguien mayor, pero quiero hablar, ¿qué pasaría si un joven le pasa esto a sus 30 años? ¿Sí? Porque una persona mayor, qué sé yo, de alguna manera uno puede decir, bueno, ya pudo vivir parte de esa vida, aunque uno no quiere que se vaya. Pero, ¿y si es un joven que de repente tiene cáncer? Y empiezan todas las preguntas, pero entonces para contar la historia, tengo que pensar qué le está pasando a ese personaje, qué le está sucediendo. Entonces, si miramos ahora esta otra imagen, ¿no es cierto? ¿Qué se les viene ahora a la cabeza? De por sí, obviamente, uno ve como un lillera, ¿no? Pero ¿por qué ese lillera está ahí? ¿Por qué llegó ahí? ¿Qué fue lo que pasó que de repente hoy este hombre está en la calle y en esta situación? ¿Qué pueden decir ustedes? Acá dice su infiltrado en un operativo, Laura. Kelly dice se negó a vacunarse. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Alguno más que se le ocurre algo más? Tal vez perdió todo su dinero por alguna adicción o apuesta. Sí, bien. Daniel dice eso. Muy bien. ¿Qué otra cosa?
lo adujeron cuando empezó a contarlo, le dieron de lado, metieron en el psiquiatra y terminó escapando. Eso dice Juan, también, muy bien. Daniel dice, o está en depresión por la pérdida de un familiar y terminó en la calle, también. ¿Sí? Acá, por ejemplo, está bueno lo que van diciendo, ¿sí? Fíjense que hay cosas que de lo que ponen ustedes, Kelly que dijo se negó a vacunarse, Laura que dijo es un infiltrante operativo, que también está bien. Eh, Alexi dice su familia lo abandonó de a poco, bien, vendió la casa y hoy prefiere vivir en la calle, también. Pero imaginemos también a partir de lo que ustedes están diciendo, que está muy bien, que esa es la idea, ¿no? Empiecen a pensar. Pero si yo quiero realmente, si yo quisiera contar a alguien de que vive en la calle, me gustó lo del operativo, porque eso también del descubierto estuvo bueno, y el que estuvo en el psiquiátrico pasa lo mismo, ¿no? Porque eso ya es ficción, ficción, y obviamente pasa por otro lado. Pero imaginemos que nosotros queremos hablar de alguien de la calle, tendremos que empezar a investigar, empezar a tratar de acercarnos a gente que vive en la calle y empezar a averiguar por qué llegó a esa instancia. No quedarnos con uno solo, sino empezar a investigar realmente qué fue lo que sucedió que llegó a esa instancia. Y eso es lo rico también. Porque a veces es como en un documental. Me ha pasado muchas veces que yo cuando leo así un proyecto de documental y dice, y pero no sé qué más que escribir. Pero el problema es que si no se investiga, si no se averigua, no se investiga qué pasó, no, obviamente que no podés escribir más, porque tu imaginación no sirve en un punto. Sirve si tenés una base y a partir de esa base vos podés disparar a distintos lugares. Es como querer contar la vida real de alguien, algo, un hecho real de muchas películas que hay, que yo después le voy a pasar un fragmentito de una película que vamos a ver también, que quiero no solamente quedarme con imágenes, este, para empezar a darse cuenta de esas cosas. ¿Por qué puse esta imagen? Porque yo en un momento averigüé, por ejemplo, ¿no? Me pasó de ver en el Congreso, no sé si ustedes han pasado, siempre uno veía ahí en la plaza del Congreso gente que duerme ahí, y en un momento, un día se me ocurrió preguntarle a uno qué era, y el hombre que estaba ahí, creo que hasta en un momento también lo pasaba en noticiero, sabía inglés. Es decir, un tipo súper culto, culto, médico, pero esa gente que se deprime, que de repente perdió a la mujer, que a su vez, al ser médico, perdió paciente y empezó a deprimirse y los hijos no le dieron más bolilla, crecen, se van y prefirió quedarse en la calle, pero un tipo que sabía inglés. Era increíble que vos decís, no, mirá el pordiosero de esto, y sin embargo esa persona, una persona que si vos de repente la volvés a vestir, la volvés a asear, y nada, es uno más de nosotros. Digo, nunca dejó de ser alguien de nosotros. Por eso es importante a todos los presentes decirles, también hay que investigar, no solamente quedarnos con nuestra imaginación, porque así como me gustó esto que puso, está encubierto en un operativo, ¿sí? Ese encubierto se tuvo que encubrir bien, y eso también influye también en la puesta en escena del director también. Convengamos que para que sea verosímil después en la película que nosotros queremos contar, también en esa investigación se va a dar esto, de ver cómo está vestido, ¿no? Esas cosas que a veces uno ve la ropa y no te la crees, que de repente vos decís, no, pero el personaje no se puede vestir así, ¿sí? Ya se va demasiado. Entonces, en esa construcción del personaje también se empieza a construir bien todo lo que está por detrás, todo lo que está en la habitación, porque a veces el hecho de pensar en el personaje, si nosotros normalmente que ponemos a ese personaje durmiendo, ¿no? O como en la película de Volver al Futuro, que de repente arranca la primera que entra Marty al lugar del profesor y ve todos esos relojes que no van determinando el tiempo, obviamente que ya desde ahí se construye en la puesta en escena, también parte de ese personaje se traslada
de cómo es ese personaje en todo lo que hay alrededor, de cómo se van moviendo, cómo se visten, cómo come, qué es lo que le gusta, pues, qué amigos tiene. Es decir, hay que pensar en todo eso, cómo se relaciona, porque por más que yo tenga este personaje acá, puede ser que se relacione o no se relacione, ¿sí? En función a todo lo que estamos esto hablando, ¿sí? Bien, yo antes de pasar a esto, me gustaría pasarles ahora un fragmento de una película. eh, lo vemos un momentito para que se den cuenta de cómo, si uno, por eso cuando uno también ve una película, es importante no verla una vez, sobre todo nosotros si estamos en esto. Si queremos aprender por sugerencia, yo tenía un gran maestro, Oscar Carballo, no sé, hoy no vive obviamente, pero daba clases en la ENER y en la FUC, un maestro para mí, muy querido, y era un hombre que de repente te explicaba de psicología, hasta había leído a Freud, entonces era increíble cómo te analizaba la historia, pero en función a los personajes y la psicología de lo que pasaba. Y yo lo veía, que la película la veía y la volvía a ver, y ojo que me acostumbré en parte también a eso, ojalá se acostumbren, y se van a dar cuenta que van a encontrar cosas que no encontraron. A mí, mi señora a veces me dice, ¿otra vez está mirando esa película? Veo que hay personas que dicen, ¿para qué la volvés a ver? Y sin embargo uno encuentra otras cosas que no vio, otras cosas que de repente no le prestó atención, porque la primera mirada es la trama, qué tal, si me gustó, pero cuando vos empezás a encontrar cosas interesantes de trasfondo, por más que por ahí la trama no te guste, pero hay cosas que por ahí se pueden encontrar y te sirven para el día de mañana utilizarlas vos, que es lo que se hace mucho. Muchos de repente toman cosas de otras películas que son interesantes, toman situaciones de psicología, gente que es fanática de los cómics o todo eso y empiezan a tomar esas cosas como para ponerlas en sus personajes. Digo, empiecen realmente a tratar de, de realmente esa experiencia de poder averiguar a través de lo que ustedes ven. Yo ahora voy a colocar la película, un segundito que la busco. Eh, por acá voy. Eh, la película esta es Dangal. A mí me gustan mucho las películas indias, son muy largas, alguno capaz la habrá visto. Este, Le voy a mostrar la primera parte, como también en función, esta es una historia de alguna manera verídica, ¿no? Obviamente que siempre tengan en cuenta que todo lo que es ficción sigue siendo ficción. Digo, dentro de lo verídico, obviamente que hay cosas que de repente son reales, pero otras que están adaptadas siempre para poder el espectador sobrellevar esta situación. ¿Sí? Eso siempre ténganlo en cuenta, que original español, ahí va. Ahí lo comparto. Un segundo. Netflix, sonido. Son unos minutos que voy a colocar, ¿eh? No.
ना अब ध्यान ना होया अब ध्यान ठीक तरिया घुमावे ना सियोल ओलंपिक्स के रेसलिंग एरिना में आपका स्वागत है। काफी रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। आ गया नीचे आ जाऊं? ना पकड़ के खड़िया रहे। ओलंपिक्स के 72 किलो वर्ग का ये फाइनल मैच रशिया और अमेरिका के पहलवानों के बीच। और दुख की बात ये है कि भारत में कुश्ती इतनी लोकप्रिय होने के बावजूद ओलंपिक्स में भारतीय पहलवानों का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। मेडल तो अपने छोरे भी ला सके हैं भाई साहब, पर कोई बढ़ावा दे तब ना पैसे ना फैसिलिटी। किस तरह जीतेंगे मेडल अपने छोरे? सिर्फ मुंह चलाने से कुश्ती जीती जाती ना भाई साहब, तो आप तो कब के मेडल जीत चुके होते। नया है कि तभी मैं सोचूं। कभी अखाड़े में उतर के देख, लंगोट से पहले हवा टाइट हो जाएगी। आपकी लगता है कई बार हुई है भाई साहब हवा टाइट? ¿No ves? No es con fondo negro, se ve la película, ¿eh? देरी कर देता। No sé si no la ves, अखाड़े की क्या Juan. जरूरत है? Ah, a ver. Bueno, menos mal que me están avisando, que no ven nada. A ver. Néstor está muteado, perdón. Perdón, cuando es así avísenme antes porque yo pensé que estaban mirando. Recién vi el chat y ahí, a ver, voy de vuelta a ver si, porque como capaz agrandé la pantalla, a ver si se ve ahí o no. Ahí se ve. Recién se Ok. veía negro, pero solo el subtítulo, digamos. A ver ahora. Ok, a ver ahí si se ve. ¿Se ve ahí? Sí. Ok, buenísimo. ना अब ना अब ध्यान ना होया अब ध्यान ठीक तरिया घुमावे ना सियोल ओलंपिक्स के रेसलिंग एरिना में आपका स्वागत है। काफी रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। आ गया नीचे आ जाऊं? ना पकड़ के खड़िया रहे। ओलंपिक्स के 72 किलो वर्ग का ये फाइनल मैच रशिया और अमेरिका के पहलवानों के बीच। और दुख की बात ये है कि भारत में कुश्ती इतनी लोकप्रिय होने के बावजूद ओलंपिक्स में भारतीय पहलवानों का प्रदर्शन काफी ¿De vuelta no se ve? मेडल तो अपने छोरे भी ला सके हैं भाई साहब, पर कोई बढ़ावा दे तब No se ve Se ven entonces. solo, claro, se ven solo los subtítulos y la pantalla en negro. अपने छोरे। No, debe ser algo de Netflix entonces. Ok. Porque voy a poner otra. Vamos a analizar otra entonces. Porque por ahí es algo de Netflix que no permite transmitirla. Esperen, ¿eh? Puede ser, sí. Porque si se ven los subtítulos, otro no, vamos a ir a otro entonces. Bien. Porque esta sí yo la tengo bajada, entonces no va a haber problemas. Va a ser directamente de... Acá sí se ve. Y ahí se ve. Este es el contador. No sé si alguno lo vio. Sí, ahí me dicen que se ve. Ok, genial.
¿Qué es lo que tiene? Y encima nos damos cuenta lo inteligente que es, porque hasta ahora nunca lo vimos. Fíjense que el plano siempre fue hecho desde, no de abajo de todo, sino desde un ángulo que no se viera cómo lo estaba haciendo. Hay que hacer un rompecabezas al revés. ¿Sí? Y cuando lo coloca, y esto es lo que yo les decía, que se muestra al boxeador, que yo no lo sabía, que aparentemente este boxeador también tenía problemas de Asperger, ¿sí? No recuerdo si es Casus Clay o quién es, pero que tiene... Juan dice, tiene Parkinson. Ali, sí, ¿ves? Tiene Parkinson, ¿ven? Yo no lo sabía. Se dan cuenta que si uno empieza a averiguar, a mirar, y esto es lo importante, la idea de esto es que ustedes también empiecen a entender que, vieron que, no sé si alguna vez un familiar les ha dicho, ay, qué casualidad, qué lindo que te quedó. No, no es casualidad, lo pensé, me costó, no lo logré, me pasaron cosas en la filmación, pero si la historia funciona, va a funcionar. Después está bien, hay problemas de rodaje, lo que quieran, pero es importante. Gracias, Juan, porque no me acordaba. Sí, es eso, esa es la data. Digo, lo están mostrando y no es cualquier boxeador, es también alguien que a pesar de tener Parkinson, es un famoso boxeador. ¿Sí? Eso te está dando la pauta también de que con tu personaje él puede ser alguien más allá de lo que tenga. ¿Está? Esa es la cuestión. Bien. Recomiendo que la vean. Digo, hay un montón de películas así que de repente cuando uno empieza a analizarlas se empiezan a tornar interesantes. Entonces, ahí es donde uno empieza a decir qué es lo que hay de trasfondo. Digo, vamos a la animación. Si vamos a animación, digo, decís, pero la animación, está bien, pero vos decís, pues, Toy Story, ¿y qué es lo que sucede? ¿Qué es la esencia de todo eso? La amistad. La gran amistad, por un lado. ¿Y qué otra cosa marca Toy Story? Silencio. Sí. Digo, esta cuestión del niño, de jugar con el juguete, y el juguete por eso tiene vida. ¿Sí? Esa es otra esencia, es decir, que nosotros como adultos lo perdemos. Perdemos ese juego interno de jugar con nuestra imaginación. Porque esos juguetes se mueven gracias a la imaginación de los chicos. La infancia, sí, es eso, Elba. La infancia, la imaginación. ¿Sí? Si yo tengo eso como base y empiezo a construir cada uno de esos personajes, me es más fácil. Me va a ser mucho más fácil. Por eso cuando arranqué esta charla, y yo les decía, ¿sí? La cuestión es esa, la cuestión es, yo salgo a entrenar y sí, puedo salir a correr, sí, salgo a correr, pero llega un momento que es como cuando yo, por ejemplo, hago natación y quemaste todo en la primera pasada, vas a correr y quemaste en la primera, en vez de ir aflojando, primero ir lento y como para poder ablandar los músculos y después ir haciendo. Esto es lo mismo. Entonces, al principio va a costar pensar en ese personaje, pensar qué le gusta, pensar de dónde viene, si tiene hermanos, si tiene familia, si se murieron, de qué se murieron. Y vos decís, ¿por qué quiero saber todo eso? Y porque de alguna manera a vos te va a ayudar. A ver, muchas veces vos decís, ¿y tiene hermanos? No, ¿para qué? A ver, no es lo mismo alguien que tuvo hermanos a alguien que es hijo único. Digo, hay una diferencia ya de por sí en la forma de actuar de ciertas personas. No se dan cuenta, pero la hay. Digo, yo tengo 2 hermanos y he visto gente que no tiene hermanos y te das cuenta. Es lo mismo que cuando tienen hermanas o son hermanos
te digo, si es mujer o hombre, cómo se relacionan, todo eso juega muchísimo, y juega en la historia que nosotros estamos contando, ¿sí? Bien, voy a volver otra vez un poco a la foto, ¿no? Esto que yo quería jugar con las fotos. Segundo que voy acá, vamos de vuelta, vamos para compartir. Y voy a compartir acá el PowerPoint otra vez. Bien. Estábamos acá, y esto que decíamos, si fuéramos a la historia de que es alguien que está encubierto, bárbaro, ¿qué está averiguando? ¿Dónde está? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está mirando? ¿Por qué está tan interesado en estar encubierto? ¿Se le murió a alguien? ¿Desapareció un amigo? Digo, empiezan a aparecer un montón de preguntas que lo que van a ayudar a mover la historia, ¿sí? Quiero contar un policial y bueno, ¿por dónde va a pasar? Fíjense que el abanico se me abre de otra manera. Si no, pienso es un mendigo, bueno, ¿y por qué llegó a esta instancia? Si empiezo a pensar, a averiguar, a investigar, a decir, bueno, no, en realidad quiero ir por ese lado. Y si yo pongo ahora a este personaje, ¿qué me dirían ustedes? A ver, los que siempre se animan, ¿qué colocarían? ¿Qué te está diciendo con la mirada? Vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué te está diciendo? Hay una actitud. A ver. Picardía. Ana dice picardía, Laura dice tiene una mirada pícara, sí. Bien, pero ¿qué más? Curiosidad puede ser, sí. Daniel dice, con la mirada transmite seguridad de ella misma. Alexi dice, tiene un secreto que nos puede ayudar, pero quiere algo a cambio. Está bien, muy bien. Ana dice, está invitando a hacer algo. Bien. ¿Qué más? ¿Ven cómo van apareciendo cosas? A mí me gusta porque yo aprendo de ustedes también, ¿eh? No crean que algunos tiran cosas y me encanta lo que van diciendo. Está buenísimo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, le tiro, imagínense que la persona les está explicando algo. ¿Vieron cuando le está contando algo? ¿Viste? Como un chisme o algo, te está contando como un secreto. Acá Ana dice, está invitando a hacer algo también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vemos ahí que no sabemos si tiene vestido o no tiene vestido, que ahí es también el juego después con el plano, ¿no? Laura dice, sus rasgos me llamaron la atención, me recuerda a una comunidad indígena, sí, tal cual, también. Yo por eso también un poco la elegí, pero imagínate, Laura, si a esta persona la pongo en el medio de la playa, de una playa, viste, paradisíaca, ¿me entendés? Digo, también daría, ¿no? Digo, no solo a pensarla que sea, qué sé yo, dentro de nuestro país. ¿Qué más? ¿Qué alguna otra cosa? Tiene un collar, por eso digo, fíjense, tiene un collar, tiene el pelo suelto. ¿Mm? Las arrugas. ¿Qué edad le darían, por ejemplo? Daniel dice, podría ser hasta una asesina o especie de bruja, también, también. Pero pregunto, ¿qué edad le darían? 70 años o más, dice Laura. Ahora, Laura dice 70. ¿Y si yo digo que tiene 90? Acá dice Daniel 65, 70 y 80. Bien, Elba. Pero si yo ahora digo, Ana dice 80. Pero imaginemos que para mi historia,
para mi historia, yo digo que ella tiene 90, 95 años. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería si yo, a esta edad de que ustedes tiraron 65, dijo Daniel 70, 80 Elba, Ana 80, Laura dijo 70, pero si yo digo tiene 95, si mi personaje tiene 95, ¿qué sucedería? ¿Empiezan a aparecer otras incógnitas o no? Esa es la idea. A veces, por más que tire esa edad, yo puedo, en mi historia, quiero decir que tiene 95 porque hay algo más de trasfondo que puede ir por el lado cuando dijo puede ser una bruja, ¿sí? Puede ser alguien que de repente, a ver qué dice Alexi, dice teniendo 95 si es una bruja que se roba la juventud de los descuidados turistas. También, Ana dice es un chamán que roba vitalidad a los jóvenes. ¿Ven cómo empiezan a aparecer otras cosas que no aparecían? Laura es la conocedora de una verdad y por eso la mirada. ¿Se dan cuenta que como un cambio de dato transforma al personaje de otro lado? Elba dice, la vería como una persona... Esperá que se me fue, a ver, porque entraron 13... Elba dice, la vería como una persona de avanzada edad que aún sigue trabajando para sobrevivir y por eso se ve más joven porque sigue estando activa. Sí, eso puede ser, Elba, perdón. Pero convengamos que las personas que normalmente se ven así y son viejas es porque realmente tuvieron una buena vida, ¿sí? Es decir, vamos de ese lado, más allá de que esté trabajando, porque estoy de acuerdo que puede estar trabajando, pero yo le agregaría que si está trabajando en algo que le gusta. Vos viste que hay gente que tiene 50 años y parece más avejentada, que vos decís, flaco, te quiero matar, tenés 40 pirulos y ya estás muerto, ¿viste? Ana acá dice, puede ser más joven y solo es un disfraz. No, acá la idea es, yo lo que quise dar con el ejemplo, Ana, y Daniel dice, podría ser hasta una protectora de algo. Yo lo que quise dar a entender con esto, Ana, de decirte que tiene 25 años y no tiene ningún disfraz, que con un simple dato, cómo a vos te cambia tu personaje, porque cambia también el pasado de ella, cambia un poco, te lleva a otro lado, porque para que llegue a los 95 y esté así, es decir, ¿qué hizo de su vida? Eso es lo que quiero que se entienda. Espero que se entienda lo que te digo, Ana. A veces un simple dato cambia ciertas cosas. No es necesario cambiar todo, pero que ustedes, ese dato les va a servir para que de repente seguir contando esa historia que quieren hacer. Hay una película, por ejemplo, de Mel Gibson, que es vieja, no es de ahora, que por ejemplo él está en un experimento, que lo meten en un lugar y lo dejan abandonado, unos chicos van a la base y encuentran eso que está abandonado, se abre y sale Mel Gibson re joven, y claro, los mismos microbios ya de la actualidad y todo él se va avejentando de golpe, ¿sí? Pero él en ese momento tiene una edad y se supone que tiene la edad. Digo esto para que se entienda a veces cómo también puede suceder eso. Digo, hay muchas películas que de repente, por eso ustedes tiraron la data esto de decir, le roba la juventud a alguien, pero ¿por qué empezaron a pensar en eso? Porque yo dije la edad. Ahora, vamos a hacer al revés. Vamos a pensar de otra manera. Pero esto es como dato, ¿no? Como que tiene un disfraz. Si yo ahora digo, esta persona tiene 50, ¿qué pasaría? Volvemos a cambiar la edad. Y ahora no tiene 95, yo digo que tiene 50. ¿Qué dirían ustedes? Vamos. Un poco lo que yo dije, destruida, ¿no? Está destruida, porque en definitiva, mucho trabajo de campo y bajo el sol, dice Ana ahora. Daniel dice, la embrujaron y está viendo a quién lo hizo para hacer un nuevo trato. Elba dice, basándonos en lo que ha dicho, tal vez ha tenido una vida muy difícil. Sí, por eso, pero eso es lo que pasa, Elba. Es decir, son ustedes los que construyen. Lo que yo tiro esto como ejemplo es para que entiendan que ustedes pueden delimitar en función a ciertos datos, actitudes, cosas que le pasaron en su cuerpo. A ver, pudo haber tenido un accidente y lo operaron y no tiene la edad que tiene que tener, ¿sí? Digo, hay un montón de situaciones que de repente uno, a partir de ahí, crea esa historia.
Entonces, lo importante es pensar en ese personaje que yo digo, quiero contar esto, bueno, está bien, contalo. Ahora, ¿cómo se van a mover esos personajes para que cuenten lo que vos querés contar? Yo les cuento una anécdota con una alumna que, por ejemplo, por eso mencioné en un momento lo del aborto, porque ella estaba en la actividad feminista cuando estaba, estoy hablando casi 4 o 5 años atrás, que estaba toda la movida también, y me acuerdo que ella armó un proyecto en función de hacer una película sobre el aborto, ¿no? Y entonces, el guión era eso, es decir, la historia era una chica que queda embarazada, se va para hacer el aborto y termina muriendo. Yo cuando me puso eso, me puso ciertas acciones y qué sé yo, y yo le dije, pero si yo te tengo que dar la plata, no te la doy. Digo, no me estás... ¿De qué va a ser de atractivo? Si yo ya sé que va a ir por el aborto directamente, ¿para qué quiero ver esta película? Digo, es feo por ahí lo que uno dice, ¿no? Pero es a veces esa situación de presión, porque también uno como productor, cuando va a buscar financiamiento, hoy una película de largometraje no baja de los 30 millones de pesos o más, y un cortometraje que hoy por hoy no está a historias breves, pero que puede ser, en un momento llegó a estar 450, pero creo que está más de 1,000,000 y pico, 1,500,000 me parece, si fue la última vez. Digo, invertir en una película que de repente me va a contar lo que yo ya sé, digo, un jurado te la va a elegir. Entonces, a veces la presión en lo que tiene de bueno es hacer pensar. Por eso yo, esto del cambio de la edad de la mujer, por eso lo puse, jugar con la edad, cómo de repente lleva ciertos disparadores. Cuando yo a mi alumna le dije eso, le dije, mirá, yo la verdad que no me atrae ver una chica que va a buscar y que ya de repente va a ir. Y la verdad que le dio bronca, porque ella dijo, es mi película, y de repente, bueno, yo igual respeto, en ese sentido igual respeto, cuando a mí me traen un guión, lo que tiene, que saben que si yo leo un guión te voy a decir lo que pienso, no voy a estar con vueltas en darte algo, porque a mí no me gusta que me lo hagan a mí me gustaría como que me digan, che, mirá, me pasa esto, me pasa lo otro, y entonces rever, porque por ahí a veces uno se acostumbra a justificar lo que está poniendo ahí, cuando uno tiene que aprender, que a mí me ha pasado, y me lo enseñó mucho mi mujer, porque yo hago montaje, y entonces muchas veces le digo, a ver, ¿qué opinas de esto? Y me dice, no, me pasó tal cosa. Y yo una vez le expliqué cosas y la verdad que no servía explicarle qué es lo que quería yo decir. Y un día se me prendió un poquito la lamparita y le digo, ¿por qué pensás eso? No, porque me llevó a pensar en eso por esto, por esto y por esto. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Agarré el montaje, modifiqué lo que ella pensaba y después entendí lo que yo decía. Con el guión pasa lo mismo. ¿Qué quiero decir? Si uno escucha una devolución, no se tiene que enojar con la devolución. Lo que tiene que preguntarse es, ¿por qué yo entendí eso? ¿Por qué de repente? Eso lo va a ayudar a ustedes a reconstruir algo para que el otro lo entienda. Digo, mientras nosotros estamos escribiendo, ¿no? La inversión es tiempo nuestro y creatividad. Pero cuando van a invertir dinero ya es difícil, ¿sí? Entonces, desde ese lado, y termino de contar esto del aborto, ¿no? La verdad que vino con una idea que fue mucho mejor, porque yo le dije, está bueno lo que vos decís y estoy de acuerdo, yo estoy a favor también del aborto, pero el tema es, ¿cómo convences al que no está a favor del aborto? Le decía yo. Porque si no vas a contarle para quién, para el que ya sabe que de repente lo que está pasando cuando tiene un aborto y por ser ilegal, de repente terminan muriéndose. Entonces lo que vino, tardó unas 3 semanas en reconstruir, y vino con la idea de que es una mamá que le termina siendo ella, le termina diciendo a su madre que quiere abortar, la madre le dice que no, porque es súper religiosa, ¿no? Le termina diciendo que no, cómo va a abortar, que ella cualquier cosa lo cuida a ella, que no tiene que abortar, que esto, que lo otro, y ella está decidida que no, que lo va a hacer. Lo que le está pidiendo es que la acompañe, no que le diga que no, porque ella lo piensa hacer igual. ¿Qué termina haciendo? En ese caso, fue distinto el mensaje, porque
cuando termina haciendo el aborto y se muere, la madre se da cuenta que tenía que haberla acompañado en eso, porque es decir, más allá de que ella no estuviera de acuerdo, ¿sí? El tema es que esa persona que está decidida no iba a ser igual. Entonces ya la historia no pasaba por el aborto, sino por el acompañamiento de esa persona que ya había tomado la decisión de hacer el aborto y que de alguna forma ella cambió su actitud de estar a favor del aborto, porque si fuera legal no pasarían esas cosas. Espero que se comprenda lo que estoy diciendo, que a veces eso ayuda en esa construcción, en pensar en lo que sucede al personaje para comprender que voy a hablar del aborto, sí. ¿Va a pasar lo mismo que ella decía que iba a pasar? Sí. Pero ahí hay otro mensaje para aquel que no está convencido, porque ella lo que quería hacer una película para convencer al que estaba en desacuerdo con el aborto. Y la verdad que a mí me gustó la idea, ¿sí? Fue una buena idea de ese lado. Bien. Yo lo que quiero ahora esto, y acá cuando quise llegar a esto, porque yo acá voy a ser muy malo, y ahora les voy a contar por qué. Obviamente que por el chat nosotros mucho no podemos para trabajar, pero yo es algo que hago con mis alumnos y es un buen ejercicio. No esto que esto lo hice hace, no todos los cuatrimestres hago lo mismo, siempre tiro otras ideas. Es decir, de estos 4 personajes, yo puse 4 por esta cuestión de que empiezan, ¿no? Que es machista, que es feminista, que esto, que lo otro. Entonces, chicos y chicas, muchachos, lo que quieran, puse 4 porque yo lo que quiero es que se elijan, que ustedes mentalmente, no que me lo estén diciendo a mí, para ver cómo la mente de uno lo va llevando, ¿no? Elijan a un adulto y a un menor. No importa cómo, si tienen que ser las 2 mujeres, los 2 varones, el varón y la chica. Me gustaría que ustedes en su mente piensen en un adulto y un menor, ¿sí? Que elijan uno de estos 4, 2 de estos 4, ¿sí? ¿Sí? Elíjanlo, obviamente que por el chat, después me hacen el comentario por el chat, pero ahora yo quiero que lo piensen, que lo analicen, digan, bueno, a esos 2 que ustedes eligieron, pónganle un nombre y una edad, ¿sí? Si quieren, se vayan anotándose lo que les va a servir a ustedes, ¿eh? La idea es esto que les sirva a ustedes. Es decir, al personaje que ustedes eligieron, al adulto que eligieron y al menor que eligieron, le ponen el nombre y la edad. ¿Por qué el nombre? Insisto a veces yo, porque el nombre también determina ciertas cosas. Entonces, nada, qué sé yo, Paula por mi abuela, María, María Eugenia, Martín, Federico, nada, empiezan a jugar también los signos y yo digo, soy de Tau, uy, qué carácter que tiene. Digo, empiezan a jugar estas cosas, no vamos a ir tan profundo, pero por lo menos nombre y edad. Y otra cosa, quiero que le agreguen su profesión, ¿qué hacen? ¿Sí? Por más que sea chico, algo hace de su vida. ¿Sí? Estudia, hace ejercicio, hace cosas, ¿está? No necesariamente tienen que ser familiares, porque también otra cosa que tiene que pensar, ¿cuál es la relación? No tienen que ser padre e hijo, por el contrario, si no lo son, mejor. No son padre e hijo, son conocidos, vecinos, o de repente porque van a un local y lo conocen, pero que no sea familiar. Esta es la idea. ¿Me van siguiendo? Dije entonces, repito, nombre, edad, ¿sí? Profesión, y no son familiares. Es decir, ¿cómo se conocen? Pensar cómo se conocen. Piénsenlo bien, determinen. Dejo este silencio para que lo piensen, no porque estoy esperando respuestas, sino para que lo piensen. Porque la respuesta que quiero es cuando yo le diga qué es lo que sucede. ¿Sí? También pueden pensar si esos personajes tienen hermanos, tienen padres o no.
para lo que puede pasar después de lo que yo les diga que va a pasar. ¿Sí? ¿Se entiende? Digo, tienen tíos, tienen hermanos, tienen padres. ¿Ah? No tiene hermanos, hijo único, no tiene padres. Bien. Ahora viene, pues me pueden criticar o no, pero es parte es un ejercicio, entiéndanlo. Esos personajes que ustedes eligieron, ¿sí? El adulto es un manoseador, un pedófilo del menor. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el ejercicio. ¿Qué sucede con esos personajes? Eso es lo que tiene que pensar. Espero que se entienda por qué lo llevé a esta situación. ¿Sí? No los dejé deliberado a ustedes que elijan qué es lo que hacen, sí los dejé deliberado que eligieran profesión y todo, y decir, qué buenas personas que son. Pero yo le puse el conflicto. ¿Sí? El conflicto que el que está atrás no ve. Pude haber dicho, le pegan. No, es un pedófilo. ¿Hay mujeres pedófilas? Sí. ¿Hay hombres pedófilos? Sí. Por eso yo puse así, por eso lo aclaré de entrada para que no digan, es un machista, es un feminista. No. ¿Sí? Nada que ver. Estamos creando personajes, estamos creando situaciones. Entonces, el adulto es pedófilo, no eran conocidos, de alguna manera los engatusó ese adulto a ese menor para llevarlo a concretar esa morbosidad que tiene interna, porque no importa la cara angelical que pueda tener, el personaje internamente no tiene cara. Digo, hay cuestiones de personalidad que no se ven. Esto es lo que yo quiero que se entienda con este ejercicio, que es lo que decía antes. Hay un montón de cosas que no vemos de la gente, ¿sí? No tenemos ni idea, creemos, pero no lo sabemos. ¿Se entiende lo que quiero decir? No sé si soy claro. Entonces, y ahora sí, por eso también planteé lo de los hermanos, que tienen hermanos, familiares. ¿Alguno se anima a decirme qué le sucedió cuando planteé este conflicto por chat? Anímense a decir, ¿qué les pasó? Lo que les pasó a ustedes, si les chocó, de repente, ¿qué les produjo? Mi historia iba a ser que en conflicto, dice Laura. Muy bien, bárbaro. Bien, Laura dice que iba hacia ese lado. Dice Daniel, mi historia tenía tintes de algo similar. Ok. Bárbaro. Ahora les pregunto a ustedes dos, por ejemplo, que dicen si va a ser conflicto. ¿Y cómo se... A ver, acá dice Ana que quedó genial con la profesión de la niña, dice Ana. Y Elba dice, en mi mente iba formando una idea y al ponerme el conflicto de pedofilia cambió por completo mi concepto de los personajes que estaba haciendo. Y es eso, Elba. Eso es lo que vos producís en un guión, en una historia. A los espectadores le mostrás algo y después cuando le mostrás el conflicto decís, miércoles, ¿cómo me impacta? ¿Sí? Por eso le digo, fíjense lo importante también de esa elección. Pero yo le quería preguntar, dice Alexi, fuerte pero lamentablemente real. Lo pensé en el ámbito del fútbol. Sí, sí. Pero va más allá de lo real. ¿Se entiende? La idea era como un ejemplo, pero para que se comprenda un poco que ustedes son los dioses de la historia y son donde va llevando, y obviamente el hecho de hasta dónde pueden llevar ese conflicto. Y fíjense que no estamos contando una historia, solamente estamos diciendo qué hace el personaje. ¿Sí? Por eso yo le quería preguntar a Laura, que dice mi historia iba a ser conflicto, ¿qué personajes elegiste? Si elegiste a la chica o al chico, o a la chica y a la otra nena, me gustaría saber. ¿Y por dónde llevarías la historia? Como para tener una idea.
Laura, si te animás. O vos, Daniel, también. Que fueron los dos que tenías un tinte algo similar. Elegí al señor Roberto 50 años y a la chica Emilia 6 años. Y Daniel dice, yo por ejemplo escogí a las dos mujeres. Bien, está bien. Fíjense que son dos cosas distintas. ¿Sí? Y les pregunto, ¿y hacia dónde iría? ¿Cómo iría? ¿Qué pasa? ¿Los familiares se enteran? ¿La chica qué terminó pasando? Elba dice, yo escogí a los dos hombres, ¿viste? Y claro, por eso también te chocó también, ¿no? Porque no sabías para dónde iba a dispararte. Sí. ¿Sí? A ver, ¿por qué en un momento también les incorporé los familiares? Porque capaz, nada, esa nena se termina suicidando, por más que tenga 6 años, o termina súper callada, no habla nunca más, los familiares no entienden, el chico este que estaba trabajando lo más bien, de repente no quiere ir más a trabajar, ¿sí? Porque tiene un delantal y da la sensación de que trabaja, por eso lo digo. Y ahí empieza el relato. Digo, quiero contar sobre la pedofilia, bárbaro. ¿Cómo lo cuento? Y construí tu personaje. Tus personajes te van a ir llevando. Daniel dice, por ejemplo, me pone acá, gracias Daniel por escribir, dice, la mujer era una diseñadora y se encontró a la niña en la calle, la recibió en su casa y un orfanato se entera y cuando van por ella se encuentran a la mujer y a la niña en una situación aparatosa. Laura dice, ella es hija del jefe de Roberto, y solo se han visto un par de veces a la distancia. Cuando ella va a visitar a su papá a la oficina, un día desaparece. Muy bien, está bárbaro. No, quería saber eso, cómo van construyendo. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Esto es lo que tiene de interesante. Cuando ustedes quieren hablar de un tema, de una premisa, a veces la historia va surgiendo en la misma construcción de los personajes. ¿Quién lo va a contar? ¿De qué manera lo va a contar? ¿Por dónde va a pasar? ¿En qué lugar? Empiezan todas esas preguntas. Eso es lo interesante de todo esto. En un documental que uno no hace ficción, pero sí a veces sigue a un personaje, pasa eso. Muchas veces no tenemos qué decir porque no conocemos al personaje, no sabemos qué hace. Cuando empezamos a hablar con él, cuando lo empezamos a entrevistar, cuando empezamos a darnos cuenta del trasfondo de lo que es ese personaje, decir, wow, es más rico de lo que yo pensaba. Entonces yo voy a contar sobre algo y resulta que me encuentra no solo ese algo, sino que me cuento algo más de trasfondo de todo eso. ¿Sí? Empiecen a entender que también se utiliza en el documental de poder investigar mucho. A mí me pasó en un momento que hubo unos alumnos que me vinieron, querían hacer un corto, y trataba sobre el maltrato, es decir, el marido le pegaba a la mujer, ¿no? Habían ganado un concurso, en donde en realidad no por el guión habían ganado un concurso, sobre un concurso de un corto anterior, ganaron para hacer un nuevo corto, porque le daban los equipos, le daban la isla de edición, le daban todo para hacer. Es decir, todo el equipamiento, entonces tenían que aprovechar a armar la historia. A ver, acá me dice Daniel. Y por ejemplo, con los hombres, imaginé que el hombre mayor era el jefe del pibe y por alguna situación lo iba a despedir o algo similar y lo lleva a su casa y lo droga. Y pasan cosas turbias y ya al final el hombre mayor iba a la cárcel y el pibe acudía a un psicólogo. Algo así me imaginé. Está muy bien. Está muy bien, Dani, está perfecto. Pero fíjate vos, o fíjense todos también, cómo a partir de algo tan simple, 4 imágenes, eligieron 2, un conflicto, empiezan a aparecer distintos disparadores de historia. Esto también facilita el escribir. Aquel dice, y yo no sé escribir, no sé qué hacer, no sé cómo arrancar. Arranque con el personaje, arranque con el tema, qué sucede. Alguien siempre tiene un familiar, tenés el familiar chistoso, digo, un familiar chistoso que de repente se le apaga esa risa porque de repente falleció alguien o porque no se le dio algo que esperaba, qué sé yo, de repente esperaba conseguir ese trabajo, salir del conflicto que tenía y se le va. Fíjense ahora en los noticieros, ayer por ejemplo, a veces las mismas noticias te dan historias, ¿no? Son disparadores.
este hombre que lo mostraron ayer, que me pareció una barbaridad, el auto que choca contra el tipo que está mecánico y el otro que iba caminando sale volando, lo meten con la cámara, no sé si lo vieron algunos ayer en el noticiero, era terrible cómo se lo vio volando. Digo, es feo, pero ¿cómo queda esa familia? Digo, una historia que de repente un tipo normal, haciendo su vida normal, caminando por una vereda y de golpe un conflicto, un punto de giro, da vuelta a toda una familia y tiene que empezar a reconstruirse, que puede superarse o puede irse para abajo. Digo, eso es decisión de ustedes, pero para eso tienen que trabajar a los personajes, para eso tienen que decidir qué pasa con la madre. Ayer hablaba la esposa, que está en terapia intensiva. Fíjense que yo estoy hablando en función a una investigación. ¿Esta investigación cuál es? Lo que está pasando en el noticiero, lo que hablan los personajes. Si me interesaría más, capaz voy y los voy a visitar, porque pienso decir, mira, esto iba al ejemplo de los chicos que yo les estaba planteando antes. Estos chicos, cuando querían hablar de la mujer golpeada, yo le leí el guión y el guión era muy flojo, sinceramente. Le digo, pero esto no funciona. La verdad que yo creo que, es mismo, le dije, yo conocía a una chica que el marido le pegaba, era compañera de trabajo, no era en forma directa de compañera de trabajo, es decir, yo trabajaba en un banco y esta chica era operadora, y a veces en la salida, cuando uno se va, la veía, y yo me acuerdo que nunca me la voy a olvidar porque salimos, era de tarde, no era ni de día, que era y tenía los anteojos de sol. Che, ¿qué te pasó? Que esto, que lo otro, y medio se puso a lloriquear y resulta que el marido lo había fajado. El marido policía lo había fajado, y nada, y entonces ya las mismas compañeras le habían dicho, ¿por qué no te separás? Pero ese tipo de personas normalmente tienen miedo, entonces ya después físicamente empiezan a tener otro tipo de reacciones. Y para escribir un guión de esa forma, en la realidad hay que conocer. Entonces yo le sugerí, investigué, y había unas asociaciones de mujeres golpeadas, y le dije que vayan a verla, que le contaran que tenían que hacerlo. Gracias que me hicieron caso, las fueron a ver y fueron partícipes de hacer el guión. Me acuerdo que cuando estrenaron el cortometraje, fueron todas las mujeres de la asociación que las asesoraron en función al personaje, y pusieron cosas que uno no sabe. Porque también es un poco eso la intención, ¿no? Uno cuenta una historia y que el espectador no conoce. Después puede decir es verdad, no es verdad, ¿sí? Pero hubo un montón de cosas de esta, por ejemplo, que después yo le pregunté a los chicos, ¿no? Que la mujer, por ejemplo, había una de las mujeres, que fue por eso que lo pusieron en el corto, escuchaba el auto que llegaba y se pillaba encima. Terrible. Es terrible. Entonces, eso, si uno no lo investiga y no lo pone en el factor del personaje, ya solo el hecho de pensar en esa imagen de esa mujer aterrada, que en un momento en una película de Mel Gibson lo pone cuando él escucha el hijo escucha la voz del secuestrador y se da cuenta, y el nene se pilla, Mel Gibson se da cuenta de que el mismo Cana era el secuestrador, ¿no? Pero es eso, digo, escribir y trabajar sobre los personajes es muy, muy importante. No es complicado, es un ejercicio. Empiecen a entender de que al principio por ahí cuesta. A mí, no lo voy a negar, también me costaba. Y me ayudó mucho esto que yo le digo de mostrar películas, de ver películas y estar constantemente en eso, ¿no? En el libro de McKee, que habla de guión, dice, ¿qué es más importante, la trama o los personajes? Y dice, el verdadero carácter se desvela a través de las opciones que elige cada ser humano bajo presión. Cuanto mayor sea la presión, más profundo será la revelación y más adecuado resultará la elección que hagamos de la naturaleza esencial del personaje. ¿Sí? Después, nosotros, que es parte de lo que yo decía, ¿no? Hay tres dimensiones del personaje, que es un personaje, podemos definirlo como un conjunto de hábitos. Esto lo dice Sáenz Valiente. Dice, podemos definirlo como un conjunto de hábitos intelectuales, emocionales y nerviosos. Un personaje es algo que resulta simple y complejo a la vez,
cada personaje es un mundo en sí mismo y paradójicamente cuanto más seguros estemos de conocerlo, más logran sorprendernos. Los personajes son la materia prima, esto es fundamental, la materia prima con la que contamos para dar forma a nuestra historia. Por esto merecen ser definidos con sumo cuidado. Ostentan 3 dimensiones, que es la física, la sociológica y la psicológica. Hay varios libros que hablan de lo mismo, ¿sí? No es solamente Sáenz Valiente, McKean también, y el otro Schielf, que también habla. Y estos son parte de, cuando uno piensa en la dimensión física, el sexo, edad, altura, peso, color de pelo, ojo de piel, postura, y uno dice, ¿el pelo es importante? Y a ver, ¿es pelo natural o teñido? ¿Es violeta? ¿Es rojo? Ya te da una postura psicológica. Digo, esto va combinado con las otras 2 dimensiones, no es que esto solo ya es determinante. Digo, obviamente que hay otras combinaciones. Vieron que cuando yo mostré la película, la postura, el modo de actuar, o la vieja que yo le dije, mire que tiene el collar, tiene el pelo corto, bueno, apariencia, sobrepeso, delgado, limpio. Yo, por ejemplo, siempre tuve sobrepeso de chiquito. Mi ansiedad, los nervios, comía, ¿sí? Digo, aunque nos guste o no nos guste, estas cosas es por algo. Digo, yo que pasé, por ejemplo, el sobrepeso, que fui gordo, envidio a la gente que come y no engorda, pero es parte del personaje, es parte de decir, ¿por qué? Por eso yo cuando hablo con otro gordo me dice, y yo no sé por qué estoy así. Flaco, porque comé porquería. Digo, yo también lo hice. A mí era una mentira. Digo, uno siendo gordo se engaña. Lo puedo decir porque yo bajé 50 kilos. Digo, yo estaba en 150 más o menos, y ahora más estoy en 100 por eso. Pero no hay que tener vergüenza de todas estas cosas. Digo, cuando estamos construyendo un personaje, no hay que tener, y uno no lo hace de malo hablar de estas cosas, ¿sí? Defectos físicos, es tuerto, renco, manco. ¿Por qué? Porque son datos. Nació así, tuvo un accidente, le pasó algo, es herencia. ¿Vieron cuando va uno al médico y te dice, ¿por qué dice herencia? Es decir, en la familia de algún diabético, en la familia alguien tiene esto, ¿sí? Hubo alguien que dijo que trabajaba con niños Asperger. Me imagino que obviamente todas estas cosas se preguntan, digo, empiezan a hacerse un montón de preguntas, que es también lo que uno trabaja con los personajes. Después la dimensión sociológica, clase baja, alta, media, eso también influye. Porque, ¿qué pasa? Son las expectativas que puede tener ese personaje, o que no le interese. Digo, por ejemplo, hay una película esta del tiempo, que si la vieron, que tienen el tiempo en la muñeca, y hay un tipo que la trama empieza a partir de eso, un tipo que tiene un montón de tiempo para vivir y sin embargo no le interesa, porque ya no le interesa vivir y se lo regala a un muchacho que está en el bajo mundo, en el otro lado de la ciudad, donde viven al día, ¿sí? con lo justo y necesario. Digo, a veces ese pequeño dato me influye para ver cómo se mueve mi personaje, ocupación, educación, hogar. Recién Elba decía, y yo, la verdad que con lo que elegí, lo que hacía, viste, el hogar, religión, nacionalidad, raza, lugar de la comunidad, afiliaciones políticas. Bueno, de eso no hablemos porque si no se arman disturbios, ¿no? Distracciones, hobbies, libros, cine, TV. Todo esto, con lo anterior, van construyendo. La combinación, debo decir, yo no me imaginé como este pordiosero que yo le mostré. ¿Y este tipo sabe inglés? Loco, qué locura. ¿Y está ahí? ¿Qué le pasó? ¿Sí? Por eso. Y la otra dimensión que es la psicológica. Vida sexual, moral, ambiciones, frustraciones, temperamento, actitud frente a la vida, complejos, introvertido, extrovertido, ambiguo, talentos, cualidades. En los talentos los yanquis lo usan mucho. Vieron que cuando lo muestran que tiene ese talento, porque en algún momento va a decir, ¿en qué lo va a usar? Si me lo está mostrando es porque en algún momento sabemos que el tipo puede hacer eso, ¿no? Cualidades, imaginativo, juicioso, justo, equilibrado, inteligencia, pero también todas estas cosas, saber de estas dimensiones, volvemos a esto, ¿no? Entonces, física, sociológica y psicológica,
nos sirven a nosotros para ir a lo contrario, porque por ahí el tipo es un tipo inteligente, un tipo que está en clase alta, pero ¿quién es tan incógnito? Vamos al ejemplo este de que por cero no es un policía, es un incógnito que quiere saber cómo es la vida que pasa afuera. A ver, en la animación tienen Aladdin que hace eso. Digo, la chica sale al pueblo a conocer su pueblo y no dice que es la princesa. ¿Sí? Digo, se repiten, pero ahí está la habilidad de ustedes de ver hacia dónde lo llevan. ¿Sí? Eso es lo importante y lo interesante. ¿Se entiende? Insisto en esto. Gracias primero por escucharme, por estar. Espero que lo que les digo les sirva. Yo les sugiero, miren películas, analícenla. Si le critican, mi mujer me critica muchas veces porque estoy mirando la misma. Un día, por ejemplo, y termino con esto, yo me acuerdo que como me gusta mucho la animación, por el hecho de que ahí el personaje hay que creérselo, ¿no? Y todo el mundo buscando a Nemo, ¿no? Y vos decís, ¿quién es el personaje principal? La película es Buscando a Nemo. ¿Quién es el personaje principal? ¿Saben quién es el principal? ¿El que lleva la película adelante? Sí, Dani, el papá. Tal cual. Así es, él va. No es Nemo. Nemo es el que hace movilizar al padre. Y justamente aprendemos del padre. ¿Sí? El padre es el que tiene que aprender a vivir, a hacer ciertas cosas, que es el que tiene que hacer el recorrido y entender lo que es el mundo, y que cuando se cruza con esas tortugas, la pequeña se va de la corriente y el otro se asusta, es decir, el aprendizaje es del padre. Es decir, teniendo claro ese personaje, que es el padre, el que tiene ese conflicto, que al final, a pesar de todo lo seguro que quería estar, igual sucedió, el que tuvo que aprender a cómo vivir fue él. Digo, normalmente se dan las películas. Digo esto porque en las películas de animación, justamente para que el público fuera, porque obviamente que son películas para chicos, lo que cambió en todas las películas de animación, poner tramas para los grandes, para que los grandes también se divirtieran y pudieran entender otro conflicto. Eso fue la astucia que hicieron en su momento de cambiar la estrategia, que no sea solamente una película para el chico, sino que sea un trasfondo para el adulto, para repensar que hay un camino de vida, que tu hijo siempre te va a sobrellevar y vos vas a querer sobreprotegerlo, y que de repente nunca lo vas a poder hacer, sino que tenés que por ahí en algún momento recorrerlo con él. Entonces cuando yo le expliqué esto a mi señora, la película, digo, lo que lleva, es interesante. Y se quedó mirando conmigo, ¿no? Como porque ya empezás a buscar otras cosas, no empezás a decir, mirá, pasó por acá, hizo esto. ¿Se entiende? Empieza a entender por qué ese personaje, esas dudas psicológicas que tiene, y es un pececito. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, no es difícil escribir, no es difícil empezar a decir, ¿por dónde arranco? Empezar por el personaje. ¿Tenés un tema? Bueno, ¿quién te lo va a contar? ¿Qué le pasa? ¿De dónde vino? ¿Cómo llegó a esa instancia? Entonces, ¿te retrotraes un poco para atrás? Sí, bárbaro, porque eso es retrotraerte, quiénes son los padres, si están vivos, religiosos, todas estas dimensiones que yo les mencioné, te van a ayudar a vos a saber cómo se va a seguir moviendo. Nosotros tenemos una historia de vida que de alguna manera vamos actuando en forma de lo que nos fue pasando y algunos se la juegan y otros no. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por escucharme, les agradezco por estar. Les dejo mi mail, si en algún momento alguno quiere una devolución de un guión, yo no tengo problema, eso sí, no se ofendan, yo soy muy directo en decir las cosas, primero hago preguntas, pero ahí les dejo mi mail, ¿sí? Yo a los alumnos, yo tengo exalumnos que a veces me traen guión para leerles, justamente porque necesitan
a veces una devolución, que la devolución es constructiva, concordamos que es así. Gracias, Elba, muchas gracias a vos por estar, y Juan lo mismo, gracias a todos igual. Así, pobres, nos están escribiendo todos. Laura, gracias, sí. Así que aprovechenlo, empiecen a mirar las películas de otra manera, empiecen a tratar de verlas nuevamente, ¿sí? Bueno, gracias a todos, chicos y chicas, ¿sí? Gracias, Alexis. Gracias, Daniel. Placer.